¿Podemos evitar la inflación? Por Friedrich A. Hayek. En cierto sentido, la pregunta que se hace en el título de esta conferencia es puramente retórica. Espero que ninguno de ustedes haya sospechado que dude ni por un momento de que técnicamente no hay ningún problema en detener la inflación. Si las autoridades monetarias realmente quieren y están dispuestas a aceptar las consecuencias, siempre pueden hacerlo prácticamente de la noche a la mañana. Controlan completamente la base de la pirámide del crédito y un anuncio creíble de que no aumentarán la cantidad de billetes en circulación y depósitos bancarios, y si es necesario incluso los disminuirán, hará el truco. Sobre esto, no hay duda entre los economistas. Lo que me preocupa no son las posibilidades técnicas, sino las políticas. Aquí, de hecho, enfrentamos una tarea tan difícil que cada vez más personas, incluidas personas altamente competentes, se han resignado a la inevitabilidad de una inflación indefinidamente continua. De hecho, no conozco ningún intento serio de demostrar cómo podemos superar estos obstáculos, que no se encuentran en el ámbito monetario, sino en el político, y yo mismo no puedo pretender tener una medicina patentada que, estoy seguro, sea aplicable y eficaz en las condiciones imperantes. Pero no lo considero una tarea más allá del alcance del ingenio humano una vez que se comprende en general la urgencia del problema. Mi objetivo principal esta noche es poner de manifiesto claramente por qué debemos detener la inflación si queremos preservar una sociedad viable de hombres libres. Una vez que se comprenda plenamente esta necesidad urgente, espero que la gente también recoja el coraje para agarrar los hierros candentes que deben abordarse para eliminar los obstáculos políticos y tener la oportunidad de restaurar una economía de mercado funcional. En los relatos de los libros de texto elementales, y probablemente también en la mente del público en general, solo se considera seriamente un efecto dañino de la inflación, la de las relaciones entre deudores y acreedores. Por supuesto, una depreciación imprevista del valor del dinero perjudica a los acreedores y beneficia a los deudores. Esto es importante, pero de ninguna manera el efecto más importante de la inflación. Y dado que son los acreedores los perjudicados y los deudores los que se benefician, a la mayoría de las personas no les importa particularmente, al menos hasta que se dan cuenta de que en la sociedad moderna, la clase de acreedores más importante y numerosa son los asalariados y los pequeños ahorradores, y el grupo representativo de deudores que se benefician en primera instancia son las empresas y las instituciones de crédito. Pero no quiero detenerme demasiado en este efecto más familiar de la inflación, que es también el que más fácilmente se corrige a sí mismo. Hace 20 años, todavía tenía algunas dificultades para hacer creer a mis estudiantes que si generalmente se esperaba una tasa anual de aumento de precios del 5%, deberíamos tener tasas de interés del 9 al 10% o más. Todavía parece haber algunas personas que aún no han entendido que las tasas de este tipo están destinadas a durar mientras continúe la inflación. Sin embargo, mientras este sea el caso, y los acreedores entiendan que solo una parte de su rendimiento bruto es un rendimiento neto, al menos los prestamistas a corto plazo tienen comparativamente poco terreno para quejarse, a pesar de que los acreedores a largo plazo, como los propietarios de préstamos gubernamentales y otras obligaciones, están parcialmente expropiados. Sin embargo, hay otro aspecto más tortuoso de este proceso, que debo mencionar al menos brevemente en este punto. Es que altera la fiabilidad de todas las prácticas contables y está obligado a mostrar ganancias espurias muy superiores a las ganancias reales. Por supuesto, un gerente sabio también podría permitir esto, al menos de manera general, y tratar como ganancia solo lo que queda después de haber tenido en cuenta la depreciación del dinero que afecta los costos de reemplazo de su capital. Pero el inspector de impuestos no le permitirá hacerlo e insistirá en gravar todas las pseudo-ganancias. Tal imposición es simplemente la confiscación de parte de la sustancia del capital y, en el caso de una inflación rápida, puede convertirse en un asunto muy serio. Pero todo esto es un terreno familiar, asuntos de los que simplemente quería recordarles antes de pasar a los efectos menos llamativos, pero por esa misma razón más peligrosos, de la inflación.
Todo el análisis convencional reproducido en la mayoría de los libros de texto procede como si un aumento en los precios promedio significara que todos los precios aumentan al mismo tiempo en más o menos el mismo porcentaje, o que esto al menos fuera cierto para todos los precios determinados actualmente en el mercado, dejando de lado solo unos pocos precios fijados por decreto o contratos a largo plazo, como las tarifas de servicios públicos, los alquileres y las diversas tarifas convencionales. Pero esto no es cierto ni siquiera posible. El punto crucial es que mientras el flujo de gasto de dinero continúe creciendo y los precios de los productos básicos y los servicios aumenten, los diferentes precios deben aumentar, no al mismo tiempo, sino en sucesión, y que, en consecuencia, mientras este proceso continúe, los precios que suben primero deben adelantarse todo el tiempo a los demás. Esta distorsión de toda la estructura de precios desaparecerá solo algún tiempo después de que se haya detenido el proceso de inflación. Este es un punto fundamental que el maestro de todos nosotros, Ludwig von Mises, nunca se ha cansado de enfatizar durante los últimos 60 años. Sin embargo, parece necesario detenerse en ello con cierta extensión, ya que, como descubrí recientemente con cierto asombro, no es apreciado e incluso negado explícitamente por uno de los economistas vivos más distinguidos. Que el orden en que un aumento continuo en el flujo de dinero eleva los diferentes precios es crucial para comprender los efectos de la inflación fue visto claramente hace más de 200 años por David Hume, y de hecho antes que él por Richard Cantillon. Fue para eliminar deliberadamente este efecto que Hume asumió como una primera aproximación que una mañana todos los ciudadanos de un país se despertaron y encontraron que el stock de dinero en su poder se duplicó milagrosamente. Incluso esto no conduciría realmente a un aumento inmediato de todos los precios en el mismo porcentaje, pero no es lo que realmente sucede. La entrada de dinero adicional en el sistema siempre tiene lugar en algún punto en particular. Siempre habrá algunas personas que tengan más dinero para gastar que las demás. ¿Quiénes son estas personas? Dependerá de la manera particular en que se produzca el aumento en el flujo de dinero. Puede ser gastado en la primera instancia por el gobierno en obras públicas o aumento de salarios, o puede ser el primer gasto de los inversores, movilizando saldos de efectivo o tomando préstamos para el propósito. Puede gastarse en la primera instancia, en valores, en bienes de inversión, en salarios o en bienes de consumo. A su vez, los primeros destinatarios del gasto adicional lo gastarán en otra cosa, y así sucesivamente. El proceso tomará formas muy diferentes de acuerdo con la fuente o fuentes iniciales del flujo de dinero adicional, y todas sus ramificaciones pronto serán tan complejas que nadie podrá rastrearlas. Pero una cosa que todas estas diferentes formas del proceso tendrán en común, que los diferentes precios subirán, no al mismo tiempo, sino en sucesión, y que mientras el proceso continúe, algunos precios siempre estarán por delante de los otros, y toda la estructura de precios relativos, por lo tanto, es muy diferente de lo que el teórico puro describe como una posición de equilibrio. Siempre existirá lo que podría describirse como un gradiente de precios a favor de aquellas mercancías y servicios que cada incremento de la corriente monetaria golpea primero y en desventaja de los grupos sucesivos a los que llega solo más tarde, con el efecto de que lo que subirá en su conjunto no será un nivel, sino una especie de plano inclinado si tomamos como normal el sistema de precios que existía antes de que comenzara la inflación y que se restablecerá aproximadamente en algún momento después de que se haya detenido. A tal cambio de precios relativos, si ha persistido durante algún tiempo y se espera que continúe, corresponderá, por supuesto, un cambio similar en la asignación de recursos. Se producirá relativamente más de los bienes y servicios cuyos precios son ahora comparativamente más altos, y relativamente menos de aquellos cuyos precios son comparativamente más bajos.
Esta redistribución de los recursos productivos persistirá evidentemente durante tanto tiempo, pero solo durante tanto tiempo, a medida que la inflación continúe a un ritmo determinado. Veremos que este incentivo a las actividades, o un volumen de algunas actividades, que solo puede continuar si la inflación también continúa, es una de las formas en que incluso una inflación contemporánea nos coloca en un dilema porque su interrupción destruirá necesariamente algunos de los empleos que ha creado. Pero antes de pasar a las consecuencias de una economía que se ajusta a un proceso continuo de inflación, debo tratar con un argumento que, aunque no sé que se haya establecido claramente en ninguna parte, parece estar en la raíz de la visión que representa la inflación como relativamente inofensiva. Parece ser que si los precios futuros se prevén correctamente, cualquier conjunto de precios esperados en el futuro es compatible con una posición de equilibrio, porque los precios actuales se ajustarán a los precios futuros esperados. Para ello, sin embargo, es evidente que no bastaría con prever correctamente el nivel general de precios en diversas fechas futuras, y estos, como hemos visto, cambiarán en diferentes grados. La suposición de que los precios futuros de determinadas mercancías se pueden prever correctamente durante un periodo de inflación es probablemente una suposición que nunca puede ser cierta, porque cualesquiera que sean los precios futuros previstos, los precios actuales no se adaptan por sí mismos a los precios más altos esperados del futuro, sino solo a través de un aumento presente en la cantidad de dinero con todos los cambios en la altura relativa de los diferentes precios que implican necesariamente tales cambios en la cantidad de dinero. Más importante, sin embargo, es el hecho de que si los precios futuros se previeran correctamente, la inflación no tendría ninguno de los efectos estimulantes por los que tanta gente la acoge con beneplácito. Ahora bien, el efecto principal de la inflación, que hace que el primer sea generalmente bienvenido para los negocios, es precisamente que los precios de los productos resultan ser más altos en general de lo previsto. Es esto lo que produce el estado general de euforia, una falsa sensación de bienestar en la que todos parecen prosperar. Aquellos que sin inflación habrían obtenido grandes ganancias, obtienen ganancias aún más altas. Aquellos que habrían obtenido ganancias normales obtienen ganancias inusualmente altas. Y no solo las empresas que estuvieron a punto de fracasar, sino incluso algunas que deberían fracasar, se mantienen a flote por el auge inesperado. Hay un exceso general de demanda sobre la oferta, todos atacables, y todos pueden continuar lo que habían estado haciendo. Es este estado aparentemente bendito en el que hay más trabajos que solicitantes, que Lord Beveridge definió como el estado de pleno empleo, nunca lo entiende, que el valor decreciente de su pensión, de la que se quejó tan amargamente en la vejez, fue la consecuencia inevitable de que se siguieron sus propias recomendaciones. Pero, y esto me lleva a mi siguiente punto, el pleno empleo, en su sentido, requiere no solo una inflación continua, sino una inflación a un ritmo creciente, porque, como hemos visto, tendrá su efecto beneficioso inmediato solo mientras no se prevea, o al menos su magnitud. Pero una vez que ha continuado durante algún tiempo, se espera su continuación. Si los precios han estado subiendo durante algún tiempo a un 5% anual, es de esperar que hagan lo mismo en el futuro. Los precios actuales de los factores son impulsados al alza por la expectativa de precios más altos para el producto. A veces, cuando algunos de los elementos de costo son fijos, los costos flexibles pueden aumentar incluso más que el aumento esperado del precio del producto, hasta el punto en que solo habrá un beneficio normal. Pero si los precios no suben más de lo esperado, no se obtendrán ganancias adicionales. Aunque los precios continúen subiendo al ritmo anterior, esto ya no tendrá el efecto milagroso en las ventas y el empleo que tenía antes. Las ganancias artificiales desaparecerán, nuevamente habrá pérdidas y algunas empresas descubrirán que los precios ni siquiera cubrirán los costos. Para mantener el efecto que la inflación tuvo antes, cuando no se anticipó su alcance total, tendrá que ser más fuerte que antes. Si, en primero, una tasa anual de aumento de precios del 5% hubiera sido suficiente, una vez que se espera un 5%, será necesario algo así como un 7% o más para tener el mismo efecto estimulante que tenía un aumento del 5% antes. Y dado que si la inflación ya ha durado algún tiempo, muchas actividades se habrán vuelto dependientes de su continuación a un ritmo progresivo, tendremos una situación en la que, a pesar del aumento de los precios, muchas empresas tendrán pérdidas y puede haber un desempleo sustancial.
La depresión con el aumento de los precios es una consecuencia típica de una mera ruptura del aumento de la tasa de inflación una vez que la economía se ha orientado a una cierta tasa de inflación. Todo esto significa que, a menos que estemos dispuestos a aceptar tasas de inflación en constante aumento, que al final tendrían que superar cualquier límite asignable, la inflación siempre puede dar solo un impulso temporal a la economía, pero no solo debe dejar de tener un efecto estimulante, sino que siempre nos dejará un legado de ajustes pospuestos y nuevos desajustes que hacen que nuestro problema sea más difícil. Tenga en cuenta que no estoy diciendo que una vez que nos embarcamos en la inflación, estamos obligados a ser arrastrados a una hiperinflación galopante. No creo que esto sea cierto. Todo lo que sostengo es que si queremos que perpetúe los peculiares efectos de prosperidad y creación de empleo de la inflación, tendríamos que aumentarla progresivamente y nunca debemos dejar de aumentar su tasa. Que esto es así ha sido confirmado empíricamente por la gran inflación alemana de principios de la década de 1920. Mientras eso aumentara a un ritmo geométrico, de hecho, excepto hacia el final, prácticamente no había desempleo. Pero hasta entonces, cada vez que simplemente el aumento de la tasa de inflación se desaceleraba, el desempleo asumía rápidamente proporciones importantes. No creo que sigamos por ese camino, al menos no mientras haya personas tolerablemente responsables al frente, aunque no estoy tan seguro de que la continuación de las políticas monetarias de la última década no cree tarde o temprano una posición en la que se ponga al mando a personas menos responsables. Pero este no es todavía nuestro problema. Lo que estamos experimentando sigue siendo solo lo que en Gran Bretaña se conoce como la política stop-go, en la que de vez en cuando las autoridades se alarman y tratan de romper, pero solo con el resultado de que incluso antes de que se detenga el aumento de los precios, el desempleo comienza a asumir proporciones amenazantes y las autoridades se sienten obligadas a reanudar la expansión. Este tipo de cosas pueden continuar durante bastante tiempo, pero no estoy seguro de que la efectividad de dosis relativamente menores de inflación para reavivar el auge no esté disminuyendo rápidamente. Lo único que admito que me ha sorprendido del auge de los últimos 20 años es cuánto ha durado la efectividad de la expansión reanudada para reiniciar el auge. Mi expectativa era que este poder de poner en marcha la inversión con un poco más de expansión crediticia se agotaría mucho antes, y es muy posible que ahora hayamos llegado a ese punto, pero no estoy seguro. Es muy posible que tengamos por delante otros 10 años de política de stop-go, probablemente con una efectividad decreciente de las medidas ordinarias de política monetaria e intervalos más largos de recesiones. Dentro del marco político y el estado de opinión prevaleciente, el actual presidente de la Junta de la Reserva Federal probablemente lo hará tan bien como cualquiera puede esperar. Pero las limitaciones impuestas sobre él por circunstancias fuera de su control y a las que tendré que volver en un momento, bien pueden restringir en gran medida su capacidad de hacer lo que nos gustaría hacer. En una ocasión anterior, en la que varios de ustedes estuvieron presentes, he comparado la posición de los responsables de la política monetaria después de que se haya aplicado una política de pleno empleo durante algún tiempo, con sostener a un tigre por la cola. Me parece que estas dos posiciones tienen más en común de lo que resulta cómodo contemplar. No solo el tigre tendería a correr más y más rápido y el movimiento más y más accidentado a medida que uno es arrastrado, sino que también los efectos prospectivos de soltarse se vuelven cada vez más aterradores a medida que el tigre se enfurece más. El hecho de que uno se coloque pronto en tal posición es la objeción central en contra de permitir que la inflación continúe durante algún tiempo. Otra metáfora que a menudo se ha utilizado con justicia en este sentido son los efectos del consumo de drogas. Los efectos placenteros tempranos y la necesidad posterior de una elección amarga constituyen de hecho un dilema similar. Una vez en esta posición, es tentador confiar en los paliativos y contentarse con superar las dificultades a corto plazo sin enfrentarse nunca a los problemas básicos sobre los que los únicos responsables de la política monetaria pueden hacer poco. Sin embargo, antes de continuar con este punto principal, debo decir algunas palabras sobre la supuesta indispensabilidad de la inflación como condición para un crecimiento rápido. Veremos que los desarrollos modernos de las políticas sindicales en los países altamente industrializados pueden haber creado una posición en la que tanto el crecimiento como un nivel de empleo razonablemente alto y estable pueden, mientras esas políticas continúen, hacer de la inflación el único medio eficaz para superar los obstáculos creados por ellas.
Pero esto no significa que la inflación sea, en condiciones normales, y especialmente en los países menos desarrollados, necesaria o incluso favorable para el crecimiento. Ninguna de las grandes potencias industriales del mundo moderno ha alcanzado su posición en periodos de depreciación del dinero. Los precios británicos en 1914 estaban, en la medida en que se pueden hacer comparaciones significativas durante periodos tan largos, casi donde habían estado 200 años antes, y los precios estadounidenses en 1939 también estaban aproximadamente al mismo nivel que en el primer momento para el que tenemos datos. Si bien es cierto en gran medida que la historia mundial es una historia de inflación, las pocas historias de éxito que encontramos son, en general, las historias de países y periodos que han conservado una moneda estable, y en el pasado, el deterioro del valor del dinero generalmente ha ido de la mano con la decadencia económica. Por supuesto, no hay duda de que temporalmente la producción de bienes de capital puede aumentarse mediante lo que se llama ahorro forzado. Es decir, la expansión del crédito se puede utilizar para dirigir una mayor parte de los servicios actuales de los recursos a la producción de bienes de capital. Al final de dicho periodo, la cantidad física de bienes de capital existente será mayor de lo que hubiera sido de otro modo. Parte de esto puede ser una ganancia duradera. Las personas pueden obtener casas a cambio de lo que no se les permitió consumir. Pero no estoy tan seguro de que un crecimiento tan forzado del stock de equipos industriales siempre enriquezca a un país. Es decir, el valor de su capital social será posteriormente mayor, o mediante su ayuda, la productividad general aumentará más de lo que hubiera sido el caso de otra manera. Si la inversión se guiaba por la expectativa de una tasa más alta de inversión continua o una tasa de interés más baja o una tasa más alta de salarios reales, que en el futuro son lo mismo, de hecho existirán, esta tasa más alta de inversión puede haber hecho menos para mejorar la productividad general de lo que lo habría hecho una tasa más baja de inversión si hubiera tomado formas más apropiadas. Esto lo considero un peligro particularmente grave para los países subdesarrollados que dependen de la inflación para aumentar la tasa de inversión. El efecto regular de esto me parece que es que una pequeña fracción de los trabajadores de tales países está equipada con una cantidad de capital per cápita mucho mayor de lo que puede esperar en el futuro previsible para mantener a todos sus trabajadores, y que la inversión del total más grande en consecuencia hace menos para elevar el nivel de vida general de lo que lo habría hecho un total más pequeño, más amplio y uniformemente distribuido. Quienes aconsejan a los países subdesarrollados que aceleren la tasa de crecimiento mediante la inflación parecen ser totalmente irresponsables, hasta un grado casi criminal. La única condición que, según los supuestos keynesianos, hace que la inflación sea necesaria para garantizar una utilización plena de los recursos, a saber, la rigidez de los salarios determinados por los sindicatos, no está presente allí, y nada de lo que he visto de los efectos de tales políticas, ya sea en América del Sur, África o Asia, puede cambiar mi convicción de que en tales países la inflación es total y exclusivamente dañina, produce un desperdicio de recursos y retrasa el desarrollo de ese espíritu de cálculo racional que es la condición indispensable para el crecimiento de una economía de mercado eficiente. Todo el argumento keynesiano a favor de una política crediticia expansionista descansa total y completamente en la existencia de ese nivel de salarios monetarios determinado por la Unión que es característico de los países industrialmente avanzados de Occidente, pero está ausente en los países subdesarrollados y, por diferentes razones, menos marcado en países como Japón y Alemania. Es solo para aquellos países en los que se dice que los salarios monetarios son rígidos a la baja y son constantemente empujados hacia arriba por la presión sindical que se puede argumentar plausiblemente que un alto nivel de empleo solo puede mantenerse mediante una inflación continua. Y no tengo ninguna duda de que lo conseguiremos mientras persistan esas condiciones. Lo que ha sucedido aquí al final de la última guerra ha sido que se han adoptado principios de política, y a menudo incorporados en la ley, que en efecto liberan a los sindicatos de toda responsabilidad por el desempleo que sus políticas salariales pueden causar, y colocan toda la responsabilidad de la preservación del pleno empleo en las autoridades monetarias y fiscales. Estos últimos, en efecto, están obligados a proporcionar suficiente dinero para que la oferta de mano de obra a los salarios fijados por los sindicatos pueda ser retirada del mercado. Y como no se puede negar que, al menos durante un periodo de años, las autoridades monetarias tienen el poder de una inflación suficiente para garantizar un alto nivel de empleo, la opinión pública las obligará a utilizar ese instrumento.
Esta es la única causa de la evolución inflacionaria de los últimos 25 años, y continuará funcionando mientras permitamos, por un lado, que los sindicatos aumenten los salarios monetarios al nivel que puedan lograr que los empleadores consientan, y estos empleadores consientan en salarios monetarios con un poder adquisitivo presente, que solo pueden aceptar porque saben que las autoridades monetarias repararán en parte el daño al reducir el poder adquisitivo del dinero y, por lo tanto, también el equivalente real de los salarios monetarios acordados. Este es el hecho político que, por el momento, hace inevitable la inflación continua y que no puede ser alterado por ningún cambio en la política monetaria, sino solo por cambios en la política salarial. Nadie debería hacerse ilusiones sobre el hecho de que mientras dure la posición actual en el mercado laboral, estaremos obligados a tener una inflación continua. Sin embargo, no podemos permitirnos esto, no solo porque la inflación se vuelve cada vez menos efectiva incluso para prevenir el desempleo, sino porque después de que ha durado un tiempo y comienza a funcionar a un ritmo elevado, comienza progresivamente a desorganizar la economía y a crear una fuerte presión para la imposición de todo tipo de controles. La inflación abierta es bastante mala, pero la inflación reprimida por los controles es aún peor. Es el verdadero fin de la economía de mercado. El hierro candente que debemos agarrar si queremos preservar el sistema empresarial y el libre mercado es, por lo tanto, el poder de los sindicatos sobre los salarios. A menos que los salarios y, en particular, los salarios relativos en las diferentes industrias vuelvan a estar sujetos a las fuerzas del mercado y se vuelvan verdaderamente flexibles en grupos particulares tanto hacia abajo como hacia arriba, no hay posibilidad de una política no inflacionaria. Una consideración muy simple muestra que si no se permite que caiga ningún salario, todos los cambios en los salarios relativos que se hacen necesarios deben ser provocados por todos los salarios, excepto los que tienden a caer relativamente más, que se ajustan al alza. Esto significa que prácticamente todos los salarios monetarios deben aumentar para que se produzca algún cambio en la estructura salarial. Sin embargo, un sindicato que conceda una reducción de los salarios de sus miembros parece hoy una imposibilidad. Por supuesto, nadie se beneficia de esta situación, ya que el aumento de los salarios monetarios debe compensarse con una depreciación del valor del dinero para que no se cause desempleo. Parece, sin embargo, una necesidad incorporada de esa determinación de los salarios por negociación colectiva, por sindicatos industriales o artesanales, más una política de pleno empleo. Creo que mientras no se resuelva esta cuestión fundamental, hay poco que esperar de cualquier mejora de la maquinaria de control monetario. Pero esto no significa que las disposiciones existentes sean satisfactorias. Se han diseñado precisamente para facilitar la entrega a las necesidades determinadas por el problema salarial, es decir, para facilitar la inflación de cada país. El patrón oro ha sido destruido principalmente porque era un obstáculo para la inflación. Cuando en 1931, pocos días después de la suspensión del patrón oro en Gran Bretaña, Lord Keynes escribió en un periódico londinense que hay pocos ingleses que no se regocijan con la ruptura de nuestras cadenas de oro, y 15 años más tarde pudo asegurarnos que los arreglos de Bretton Woods eran lo opuesto al patrón oro. Todo esto se dirigió contra la característica misma del patrón oro por la cual hacía imposible cualquier política inflacionaria prolongada de un país. Y aunque no estoy seguro de que el patrón oro sea el mejor arreglo concebible para ese propósito, ha sido el único que ha tenido bastante éxito al hacerlo. Probablemente tiene muchos defectos, pero la razón por la que ha sido destruida no fue una de ellas. Lo que se ha puesto en su lugar no es una mejora. Sí, como he escuchado recientemente a uno de los miembros del grupo original de Bretton Woods, su objetivo era colocar la carga del ajuste de los saldos internacionales exclusivamente en los países con superávit. Me parece que el resultado de esto debe ser una inflación internacional continua. Pero solo menciono esto en conclusión para mostrar que si queremos evitar la inflación mundial continua, también necesitamos un sistema monetario internacional diferente. Sin embargo, el momento en que podamos pensar de manera rentable en esto será solo después de que los países líderes hayan resuelto sus problemas internos. Hasta entonces, probablemente tengamos que conformarnos con improvisaciones, y me parece que en la actualidad, y mientras sigan existiendo las dificultades fundamentales que he considerado, no hay posibilidad de resolver el problema de la inflación internacional restaurando un patrón oro internacional, incluso si se tratara de una política práctica. El problema central que debe resolverse antes de que podamos esperar un orden monetario satisfactorio es el problema de la determinación de los salarios.